Siempre imaginé que envejecer junto a la familia sería la mayor recompensa de la vida. Soñaba con oír a mis nietos corriendo por la sala, mientras mi hija me agradecía por todo lo que sacrifiqué por ella. Pero un día, mi propia hija me gritó en la cara: «Tu casa ahora es el asilo. Así que acostúmbrate o vete». Y si crees que esta historia termina con una anciana siendo humillada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después lo cambió todo. Y nadie jamás imaginó que yo tendría ese valor. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y aprovecha para suscribirte al canal, porque historias como esta no se ven todos los días. Me llamo Clara Esmeralda Ruiz, tengo 74 años, y durante más de 40 años viví en la misma casa, trabajando como costurera, criando sola a mi hija y creyendo que el respeto se gana con amor. Pero ese día, entendí que hay quienes solo aprenden cuando lo pierden todo. Yo no sabía que una casa podía cambiar tanto sin moverse de su lugar. Cuando Maritza me llamó, con esa voz suave que usa cuando necesita algo, y me dijo que estaban pasando por un momento difícil, mi primer impulso fue abrir los brazos. Porque así me enseñaron, ¿no? Que una madre está para recibir, para cuidar, para sostener. Y yo la sostuve desde el primer día en que supe que la llevaba en el vientre. «Solo serán unos meses», me dijo, «en lo que encontramos algo nuestro». Me gustó cómo sonó eso, algo nuestro. Pensé que volver a tener a mi hija en casa era una segunda oportunidad, una revancha contra tantos silencios que la vida nos metió en la boca. Lo que no sabía es que ese regreso no traía familia, traía invasión. Al principio, todo parecía una especie de reunión prolongada. Los niños correteaban por la sala, yo preparaba café con canela como en los viejos tiempos, y hasta el esposo de Maritza, que nunca fue muy simpático, me llamaba Doñita. Tenía la sala llena otra vez. Los domingos se parecían a los de cuando Maritza era niña. Ponía música bajito, hacía arroz con leche, y me sentaba a verlos reír. Pero el tiempo empezó a hacer lo suyo. Lo primero que noté fue que mis cosas comenzaron a cambiar de lugar. Mis floreros, mis fotos, mis libros. Luego, el sillón que usaba para bordar terminó en el patio. Y cuando pregunté, Maritza me dijo que no combinaba con el estilo que ella quería. Una mañana me desperté y ya no había café. Ni canela. Solo una nota en la despensa que decía: «No mover lo que ya está organizado». Esa fue la primera vez que sentí que ya no era mi casa. Pero me aguanté. Porque uno se acostumbra a ceder. Pensé que quizá yo era demasiado anticuada, que no quería molestar, que era mejor no decir nada. Me convencí de que era temporal, que las cosas volverían a la normalidad. Pero la normalidad ya no me pertenecía. Lo que yo consideraba normal, para ellos era molesto. Me fui apagando poco a poco, como una vela que se va quedando sin aire. Cuando llegó el momento de redistribuir los espacios, así lo llamaron ellos, redistribuir, me ofrecieron quedarme en el cuarto de servicio, junto a la lavandería. «Está más apartado, tendrás más privacidad», me dijo Maritza, como si estuviera haciéndome un favor. Ese cuarto olía a humedad y jabón viejo. Tenía una ventana chiquita que daba directo a la pared del vecino. Pero dije que sí. Porque a veces una madre prefiere callar para no deshacer los pocos lazos que aún quedan. Me llevé mis cosas, las pocas que todavía eran mías, y me encerré ahí. Como si ya me hubieran guardado en una cajita, fuera de circulación. Recuerdo que la primera noche en ese cuarto no pude dormir. No por incomodidad, sino por el eco de mi propio silencio. Me sentía ajena en mi propia casa. Escuchaba las risas desde el comedor, las voces, los pasos. Todo lo que un día me hizo feliz, ahora me dolía. Pero aún así, traté de sonreír. Me levantaba temprano, lavaba mi ropa a mano, cocinaba mi sopita, y me escondía en el cuarto antes de que llegaran visitas. Ellos decían que estaban reorganizando su vida. Yo sentía que estaban desmantelando la mía. Poco a poco dejé de tener presencia. Ya nadie me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo, si dormía bien. Maritza pasaba frente a mi puerta sin tocarla. Los niños ya no venían a abrazarme como antes. Y si yo intentaba entrar a la cocina mientras estaban ellos, sentía miradas. Como si estorbara. Como si fuera una molestia. El esposo de mi hija empezó a llamarme la señora, como si fuera una extraña rentando un cuarto.
Me partía el alma, pero no decía nada. Porque una parte de mí seguía esperando que todo fuera una pesadilla. Una tarde escuché desde el cuarto cómo hablaban de cambiar las cerraduras. Maritza decía que necesitaban seguridad. Pero lo que me dolió no fue eso. Fue cuando dijo: ella ya no manda aquí. Esa frase me rebotó por dentro como un balde de agua helada. Ella. No mamá. No doña Clara. No la mujer que la crió sola. Ella. Una desconocida. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se rompió. Y lo peor es que nadie lo notó. Ni una mirada. Ni una disculpa. Ni una explicación. Me senté en la cama, con las manos sobre las rodillas, y me quedé mirando la pared sin saber qué pensar. Pensé en mi madre. En lo que ella hubiera hecho. En cómo me educó con tanto respeto, incluso en los días más difíciles. Yo jamás le hubiera quitado su lugar. Jamás. Me cuestioné si fallé como madre, si fui demasiado permisiva, demasiado blanda. Pero también me di cuenta de que no era justo seguir echándome la culpa por todo. A veces el amor no se rompe por falta de esfuerzo, sino por exceso de confianza. Esa noche no cené. No me salieron las ganas. Me acosté temprano, con el estómago vacío y el corazón todavía más. Me cubrí con la cobija vieja que tenía desde que Maritza era niña y lloré bajito, para no despertar a nadie. Me prometí que esa sería la última vez que lloraría por algo que construí con amor. Porque si mi casa ya no era mi casa, entonces yo también tenía derecho a buscar un lugar donde pudiera volver a sentirme viva. Y esa idea, aunque chiquita, comenzó a hacer ruido. Desde ese día empecé a mirar diferente mis cosas. Ya no como recuerdos, sino como herramientas. Mis documentos, mis papeles, mis memorias. Todo lo que durante años fui guardando con tanto cuidado, ahora eran pistas de un nuevo plan que ni yo misma entendía del todo. Pero sabía que algo tenía que cambiar. Algo dentro de mí ya se estaba moviendo, empujando hacia otra dirección. Como cuando una planta deja de crecer porque le falta sol. Y yo quería sol. Quería luz. Quería volver a ser yo. El tiempo no avanza igual cuando una ya no es parte del centro de la casa. Se vuelve más lento, más torpe, como si los minutos se arrastraran por el suelo junto con la dignidad. Al principio yo trataba de mantenerme útil. Barría temprano, lavaba la loza del día anterior, cuidaba que los niños no dejaran sus juguetes tirados. Pero pronto me di cuenta de que lo que hacía ya no era un gesto de amor, sino una molestia. No te metas, mamá, me decía Maritza con tono bajo, pero firme. Ya lo hacemos nosotros. Solo que no lo hacían. Y mi presencia se volvió una especie de bulto silencioso que nadie quería ver, pero todos notaban si estorbaba. Lo que más me dolió fue la comida. Durante toda mi vida, yo fui quien puso el pan sobre la mesa. Literalmente. Trabajé cosiendo ropa hasta altas horas de la noche, con los ojos ya llorosos de tanto forzar la vista, solo para que nunca faltara una tortilla en el plato de mi hija. Y ahora tenía que esperar a que todos comieran para ver si sobraba algo. No era una regla dicha, pero era una costumbre impuesta. Comían todos, reían, brindaban con refrescos caros, y luego dejaban platos con huesos, arroz reseco o lo que nadie quiso. Eso era lo que me tocaba. Las sobras. Me acuerdo de una vez que me levanté con hambre antes de lo habitual. Abrí el refrigerador buscando un poco de leche para mi café y escuché como el esposo de Maritza murmuraba, otra vez metiendo la nariz donde no le llaman. Cerré la puerta despacito, con la garganta apretada. Me volví al cuarto con una galleta vieja en el bolsillo y fingí que no tenía antojo de nada. Porque me daba pena comer. ¿Te imaginas eso? Tener vergüenza de abrir el refrigerador de tu propia casa. A ese nivel llegamos. Y nadie lo cuestionaba. Era como si ya fuera normal verme mendigar un espacio, una comida, un saludo. Los niños, que antes corrían a mis brazos, también empezaron a cambiar. Ya no me pedían cuentos ni me traían dibujos. Si intentaba acercarme, se ponían incómodos. A veces, si les hablaba, me ignoraban. O peor, se reían entre ellos. Yo sabía que eran pequeños, que no entendían del todo, pero también sabía que los niños aprenden lo que ven. Y si sus papás me trataban como a un mueble viejo, ellos no iban a hacer algo distinto. Lo que más me partía el alma era ver cómo Maritza permitía eso sin decir nada. Ni una palabra.
Ni un gesto de corrección. Como si lo mereciera. Un mediodía, después de escuchar risas y cubiertos desde mi cuarto, decidí salir. Me arreglé un poco, me puse un chal viejo que aún olía a lavanda, y me acerqué a la mesa. Habían cocinado pollo al horno, arroz con verduras y ensalada fresca. Vi a los niños comer con las manos, al esposo de Maritza con la panza llena riéndose a carcajadas. Me acerqué despacito y pregunté si podía servirme un poco. Maritza ni siquiera volteó. Dijo sin verme, ya no queda nada. Y al segundo después, su esposo levantó otro pedazo de pollo que claramente sí estaba disponible. Esa mentira, esa pequeña pero cruel mentira, me hizo tragar saliva con fuerza. En otra ocasión, en plena comida con amigos de Maritza, gente bien vestida, de oficina, de sonrisas falsas, me atreví a salir a la cocina por un vaso de agua. No dije nada. Caminé despacito, sin hacer ruido, como si pidiera permiso con los pies. Pero apenas crucé el pasillo, escuché como Maritza se levantó de golpe y cerró la puerta justo frente a mí. Me dijo, «No salgas ahora, mamá, por favor». No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Como si yo fuera una vergüenza. Como si mostrarme a sus invitados fuera una mancha en su mantel perfecto. Me fui de regreso al cuartito, sintiéndome más chiquita que nunca. Desde entonces, empecé a tomar mis tiempos. Esperaba a que todos salieran o se encerraran en sus habitaciones para poder moverme libremente por la casa. Me preparaba un té con agua recalentada, comía pan duro y le ponía mermelada vieja que guardaba en un frasco escondido. Me volví una fantasma. Una sombra sin voz. Y lo más triste es que comencé a convencerme de que eso estaba bien. Que eso era parte de envejecer. Que así debía ser. Que tal vez era yo quien no sabía adaptarse. Pero algo dentro de mí seguía peleando, una voz bajita que no se dejaba morir. A veces, en las noches, me despertaba con hambre y ansiedad. Me quedaba viendo el techo del cuartito, preguntándome en qué momento había pasado de ser la dueña de casa a ser una intrusa. Recordaba las cenas que hacíamos cuando Maritza era chiquita, los postres inventados, las risas tontas. Recordaba cómo ella me abrazaba después de cada comida y me decía que yo era la mejor cocinera del mundo. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿Dónde estaba esa mujer agradecida que me prometió nunca dejarme sola? Cada cucharada de olvido que me servían era como una puñalada al corazón. Me di cuenta de que nadie me extrañaría si me iba. Que mi ausencia no sería un escándalo, sino un alivio. Y eso fue lo más difícil de tragar. Porque uno puede aguantar el dolor, el cansancio, la enfermedad. Pero sentirse prescindible, eso es otro nivel de abandono. Yo ya no pedía amor, ni abrazos, ni palabras dulces. Solo quería un lugar donde no tuviera que rogar por las obras. Un espacio donde pudiera ser vista, escuchada, respetada. Nada más. No era tanto, ¿verdad? Una tarde, mientras recogía los platos que habían dejado sobre la barra, sin siquiera haberme invitado, me miré las manos. Esas mismas manos que lavaron, cocinaron, curaron y protegieron. Estaban arrugadas, manchadas, viejas, pero llenas de historias. Y me dije, Clara, esto no puede ser el final. A lo mejor no sabía qué venía después, pero estaba segura de que no podía quedarme ahí esperando que me dejaran vivir a medias. Porque ya me había dado cuenta de que una mujer puede envejecer, pero no por eso merece ser olvidada. Hay frases que no se olvidan. No importa cuánto tiempo pase, ni cuántas otras palabras las intenten tapar. Se quedan ahí, como un tatuaje en la memoria. Y ese día, sin saberlo, escuché la frase que marcaría un antes y un después en mi vida. Fue temprano, un jueves. Yo me había despertado con un poco de tos, así que salí del cuarto a tomar agua. Caminé en silencio, descalza, con la esperanza de no molestar a nadie. Pero justo cuando pasé cerca del pasillo, escuché voces. Era Maritza. Estaba hablando con su marido en la cocina. Y aunque quise volver sobre mis pasos, algo en el tono me detuvo. No sé qué vamos a hacer con ella, dijo él, molesto. Ya no ayuda, ya no coopera, y encima ocupa espacio. Me quedé paralizada. ¿Ella? ¿Así se referían a mí cuando no estaba cerca? Y entonces, como si no bastara, Maritza le respondió con la frase que me abrió los ojos de golpe. Esta casa ya no es de ella. Ya es nuestro hogar.
Esa oración me cayó como una cubetada de agua helada. Me recargué contra la pared, tratando de entender si había escuchado bien. ¿Nuestra casa? ¿No era acaso mi casa? ¿No era ese el mismo techo que construí con mis manos cuando Maritza apenas caminaba? Yo no supe si gritar, llorar o reír del absurdo. Me regresé al cuarto en automático, como un reflejo de quien quiere protegerse de una tormenta. Me senté en la cama, tomé aire, y me dije que quizá había malinterpretado, que tal vez estaban hablando de otra cosa. Pero no. La claridad con la que Maritza lo dijo no dejaba espacio para dudas. Esa no era ya mi casa. Era de ellos. Yo solo vivía ahí por tolerancia, por costumbre, por lástima. El golpe no fue físico, pero me dolió hasta los huesos. Porque uno puede soportar el frío, el hambre, el olvido. Pero sentirse desplazada por la sangre que uno crió, eso no se digiere fácil. Ese mismo día intenté hablar con Maritza. Esperé a que los niños se fueran a la escuela y ella se quedara sola en la sala, con el celular en la mano como siempre. Me acerqué sin acusarla, sin reproche, solo con la necesidad de entender. «¿Podemos hablar un momento?», le dije. Ella levantó la mirada, pero no se quitó los audífonos. Me senté frente a ella, con las manos temblando, y le pregunté con calma, «¿De verdad crees que esta casa ya no es mía?». Ella no contestó de inmediato. Se quitó un audífono, me miró a los ojos, y ahí fue cuando supe que no había regreso. «Sí, mamá. Es que tú ya no necesitas tanto espacio. Ya estás grande. Lo mejor sería que buscaras un lugar más adecuado». Esa última palabra me desgarró. ¿Adecuado? ¿Un asilo? ¿Un cuarto prestado? ¿Una esquina donde estorbe menos? No grité. No lloré. Solo asentí con la cabeza, como quien acaba de recibir una sentencia. Ella volvió a poner su audífono, como si ya no tuviera nada más que decirme. Y yo me fui, sintiendo que cada paso que daba hacia mi cuarto era como caminar sobre las cenizas de todo lo que alguna vez fui para ella. Esa noche no pegué el ojo. Me revolqué en la cama, repasando cada escena, cada palabra, cada silencio de los últimos meses. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo? Me sentí culpable por haberle abierto la puerta, por haber confiado, por haberme ilusionado con la idea de familia. Pero también me sentí traicionada. Porque el amor de una madre es fuerte, sí, pero no ciego. Y yo ya no quería seguir aguantando migajas disfrazadas de cariño. Durante horas, reviví recuerdos como si fueran escenas de una película que ya no quería ver. La primera vez que cociné en esa cocina. La vez que pinté las paredes con Maritza a los 12 años. Las noches en que velé su fiebre en ese mismo pasillo donde ahora me escondía. Todo eso estaba manchado. Corrompido por una verdad que ya no podía negar. No era bienvenida. No era querida. Y lo peor, no era escuchada. Porque no importa cuántas veces uno hable si la otra persona ya decidió no oírte. Al día siguiente, Maritza actuó como si nada. Me preguntó si podía poner la lavadora después de las 10. Me pidió que no usara la plancha porque los niños tenían tareas. No hubo disculpa. No hubo intento de conversación. Fue como si lo dicho el día anterior hubiera sido una orden interna, una decisión tomada. Y yo, por dentro, ya no era la misma. Algo en mí se había encendido. Una dignidad que creía dormida. Un coraje silencioso que venía no del rencor, sino del cansancio. Porque llega un punto en el que hasta la mujer más paciente entiende que su paz vale más que cualquier lazo de sangre. No me fui ese día, ni el siguiente. Pero ya no era una espera. Era una preparación. Porque cuando una mujer mayor decide recuperar su valor, no lo hace con gritos ni escándalos. Lo hace en silencio. Desde adentro. Como cuando uno cose con hilo fuerte, despacio, con precisión, sin equivocarse. Y yo, ya estaba enhebrando mi aguja. Nunca fui una mujer de gritar. Ni siquiera cuando me han partido el corazón o me han sacado lo poco que tengo. Siempre preferí el silencio como forma de resistencia. Pero esa noche lloré con todo el cuerpo. Sentada en la orilla de mi cama, con la espalda doblada y la cara enterrada en mis propias manos, me deshice. No lloraba por mí, lloraba por la Clara de hace 20 años. Por la mujer que soñaba con envejecer entre risas de nietos y abrazos sinceros.
Esa que aguantó insultos del destino con tal de ver a su hija salir adelante. Y ahora estaba ahí, en un cuartito que apestaba a cloro, tragándose lágrimas como si fueran pastillas. Fui al armario, abrí el cajón más viejo y busqué mi bolsa de cuero. Esa que guardé por nostalgia, no por utilidad. La acaricié como si fuera una amiga leal. Tenía el cuero desgastado en las esquinas, las costuras flojas, pero todavía olía a lo que fui. A dignidad, a esfuerzo, a independencia. Ahí mismo encontré el sobre con los papeles de la casa. Las escrituras, el testamento que nunca actualicé, las facturas antiguas con mi nombre bien grande, Clara Esmeralda Ruiz. Me quedé mirando ese nombre por varios minutos. Como si fuera la primera vez que lo veía. Como si necesitara recordarme quién soy. Con las escrituras en la mano, me vinieron flashes de memoria como latigazos. El día que firmé por el terreno. Las primeras noches durmiendo en un colchón inflable, con Maritza hecha bolita a mi lado. Los desayunos con pan y sal porque no alcanzaba para más. Las veces que pensé en rendirme y luego me levanté porque alguien tenía que cuidar de nosotras. Y ahora, todo eso estaba siendo borrado de un plumazo, como si nunca hubiera existido. Como si no tuviera historia, ni valor, ni derecho. Me sequé la cara y me dije, esto no se va a quedar así. No mientras yo siga respirando. Guardé el sobre con cuidado dentro de la bolsa y lo escondí debajo de mi colchón. Ese gesto tan simple me dio una sensación de control que no sentía desde hacía meses. Era como recuperar una parte de mí que creía muerta. No tenía idea de lo que haría, pero sabía que no podía quedarme quieta esperando a que me echaran. Porque eso era lo que seguía, ¿no? El desalojo disfrazado de sugerencia. Busca algo más adecuado. Palabras frías que me retumbaban como una maldición. Esa noche dormí poco, pero profundo. Me aferré a un sueño donde volvía a tener una cocina mía, una ventana que diera al jardín, una mecedora en la que pudiera leer sin que nadie me dijera muévase. Y al despertar, lo supe. Supe que era el día. El día de empezar a escribir mi historia con otro final. No con drama barato ni con venganza, sino con justicia. Una justicia que me debía a mí misma. Me vestí con calma. Me puse la ropa que usaba para ir al centro, esa que me hace sentir presentable. Me peiné con cuidado. Y, antes de salir, miré la casa como si fuera la última vez. En la cocina aún olía a leche quemada y a tostadas viejas. La sala tenía cojines por todos lados y juguetes tirados. Era un caos. Pero ya no era mío. Nada de eso me pertenecía. Así que no me despedí. No dije adiós. Porque uno no se despide de lo que ya no le quieren. Caminé hasta la puerta con la bolsa al hombro, cerré despacito y sentí una paz rara, como cuando por fin te quitas una piedra del zapato después de días de dolor. El sol me pegó en la cara como si también me dijera, ya era hora, Clara. Llamé a un taxi desde la esquina. Mientras lo esperaba, revisé otra vez el sobre. No por inseguridad, sino por respeto. Porque ese papel era mi historia impresa. Mi sacrificio sellado. Me subí al coche, di la dirección del centro y me senté derecha, como si llevara una corona invisible. El chofer me miró por el retrovisor y me preguntó si iba a hacer trámites. Yo le respondí con una sonrisa tranquila, voy a recuperar lo que es mío. No sabía qué cara puse, pero él no preguntó más. En el camino, me puse a pensar en qué le diría a Maritza si tuviera la oportunidad de hablar desde este lugar de fuerza. No con rabia, sino con claridad. Tal vez algo como, las casas se heredan, pero el respeto se gana. Y tú perdiste lo segundo. Sentí que eso lo resumía todo. Que no era rencor, era verdad. Porque el respeto no se exige, se demuestra. Y si no se cultiva, se pierde. Así como se pierden las llaves, los abrazos y la confianza. Llegamos al centro y bajé con decisión. Había llegado la hora de hacer algo por mí. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe soportar todo por sus hijos, incluso si pierde su dignidad? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué harías tú en mi lugar. La oficina olía igual que hace 20 años. A madera vieja, papeles acumulados y café recalentado. Era una mezcla rara, pero reconfortante. Cuando crucé esa puerta, me sentí como una mujer que vuelve al único lugar donde alguna vez la escucharon sin apurarla. Don Ernesto había sido amigo de mi difunto esposo.
Un abogado serio, de esos que hablan poco pero miran mucho. Me había ayudado con unos trámites cuando quedé viuda. No lo veía desde entonces. Pero conservaba su número, anotado a mano en una libreta azul, esa que guardo entre los apuntes de costura. Me recibió con sorpresa y calidez. Clara Esmeralda, qué milagro, dijo, y por primera vez en mucho tiempo me sentí tratada como persona. No como carga, no como estorbo. Como alguien que todavía tenía nombre y pasado. Le conté mi historia sin adornos. Desde el día que abrí la puerta a Maritza hasta el momento en que ella me dijo que la casa ya no era mía. No me interrumpió. Solo asentía, con esa mirada de quien escucha más allá de las palabras. Cuando terminé, me preguntó si estaba segura de lo que quería hacer. Y le dije que sí. Pero no con la boca. Con los ojos. Con la espalda recta. Con todo el cuerpo. Sacó unos papeles, buscó el registro de la propiedad y revisó las escrituras que yo llevaba en mi bolsa. Todo estaba en regla. La casa seguía a mi nombre, sin cofirmantes, sin herencias adelantadas, sin cláusulas enredadas. Mía. Toda mía. Y ahí, sentada frente a ese escritorio, entendí que el poder no está en lo que tienes, sino en saber que lo mereces. Me preguntó si quería vender o solo ponerla a nombre de alguien más. Le dije que quería vender, que necesitaba ese cierre, esa ruptura legal que me permitiera también romper emocionalmente con lo que ya no era hogar. El proceso no era complicado, pero requería decisión. Don Ernesto me habló de las opciones, de cómo hacerlo rápido, discreto, sin escándalos. Me ofreció contactar a un cliente que buscaba propiedades como la mía. Es un hombre serio. Paga bien, en efectivo, dijo. Dudé. No por miedo al comprador, sino por el salto. Porque una cosa es tener la intención, y otra muy distinta es llevarla hasta el final. Pero algo en su tono, en la seguridad con que me explicaba todo, me dio confianza. Me dijo que él se encargaría del papeleo, que solo necesitaba mi firma para comenzar el proceso. Antes de firmar, me pidió que lo pensara bien. Que nadie me estaba empujando, que no había prisa. Pero no necesitaba más tiempo. Yo ya había esperado demasiado. Tomé la pluma y firmé el primer documento con la mano temblorosa. No por duda, sino por el peso del momento. Era el cierre de una etapa que me había dolido hasta el alma. Sentí que con esa firma no estaba vendiendo una casa, estaba recuperando mi nombre. Mi lugar. Mi historia. Don Ernesto me miró con respeto. No con lástima. Y eso me dio fuerza. Cuando salí de la oficina, el sol me encandiló. Caminé unas cuadras sin rumbo, solo respirando. El aire me sabía distinto. Más ligero, más mío. Pasé por una tienda de telas y vi un retazo de lino azul en el aparador. Me recordó los vestidos que solía coser para Maritza cuando era niña. Por un segundo, me invadió una ternura dolorosa. Pero no compré nada. Me prometí que la próxima vez que entre a una tienda, sería para coser algo para mí. Algo nuevo. Algo limpio. Algo que no lleve su nombre ni su sombra. Llegué a casa al atardecer. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó dónde estuve. Me encerré en mi cuarto, saqué los papeles del bolso y los puse sobre la mesa. Los miré con una mezcla de alivio y tristeza. Porque el amor no se borra con tinta, pero a veces hay que protegerse con firmas. Me serví un té y me senté a escribir una carta. No sabía para quién era. Tal vez para mí misma. Tal vez para la Clara que aún dudaba si estaba haciendo lo correcto. Le escribí: no estás loca. Estás despertando. Y eso me bastó. Me citaron en una cafetería del centro. De esas que huelen a madera barnizada y pan recién horneado. Don Ernesto dijo que el comprador prefería no hacer la visita directamente en la casa. Que valoraba la discreción, que no le gustaban los problemas. Me pareció bien. Yo tampoco quería escenas. Quería que todo fluyera como un río que, aunque pasa por piedras, sigue su curso. Llegué antes de la hora. Me senté junto a la ventana con un café entre las manos. No por el sabor, sino por el calorcito. A veces uno no quiere beber, solo sentir que algo tibio le acompaña. Él llegó puntual. Un hombre de traje gris, rostro neutro, mirada firme. No era joven, pero tampoco viejo. Me saludó con respeto,
sin afectación. ¿Usted es la propietaria?, preguntó. Todavía sí, respondí con una media sonrisa. Hablamos poco. Me explicó que buscaba propiedades familiares, sin deudas, con historia. Que prefería tratos directos, sin inmobiliarias. Me preguntó por la casa, por su estado, por los papeles. Le di todo con claridad. No oculté nada. Tampoco adorné. Porque cuando una ya vivió tantas mentiras, solo le queda la verdad como refugio. Revisó los documentos con cuidado, con ojos de quien ha visto muchos papeles y muchas vidas detrás de ellos. Me dijo que le gustaba el lugar, que el precio era justo, que podía pagar en efectivo si así lo deseaba. Me sentí rara, como si estuviera vendiendo una parte de mí a un extraño. Pero también supe, en ese momento, que ese extraño me estaba comprando la libertad. Le dije que aceptaba, que quería cerrar lo antes posible. Me ofreció un adelanto, una suma considerable, y me entregó una maleta discreta, gris, con cierre de seguridad. Por dentro, billetes contados, ordenados, como si estuvieran en fila esperando su destino. No pesaba mucho, pero el simbolismo me hizo sentir que cargaba un mundo entero. Salimos de la cafetería, me agradeció con un apretón de manos y se fue sin voltear. Yo caminé unas cuadras sin rumbo, como queriendo que el viento me diera una señal de que estaba bien. Me detuve frente a un parque y me senté en una banca. Saqué un billete, lo miré, y me dije en voz baja, esto no es por el dinero. Es por el respeto. Porque sí, eso era. El respeto que me negaron dentro de esas paredes ahora se materializaba en decisiones firmes. En actos. Cuando llegué a casa, nadie me vio entrar. La televisión sonaba fuerte en la sala. Maritza hablaba por teléfono. Los niños jugaban con una tablet en el suelo. Yo pasé desapercibida, como siempre. Entré al cuarto, guardé la maleta en el fondo del ropero y me senté en la cama. Respiré hondo. Por fin tenía algo mío que no podían quitarme, ni opinar, ni controlar. Era mío. No por herencia, no por obligación. Por decisión. Me recosté unos minutos, mirando el techo, pensando en cómo y cuándo irme. Ya no era si me iba. Ahora era cuándo. Esa noche no cené con rabia. Cenaba poco ya, pero por primera vez en semanas, lo hice sin tristeza. Un pan con aguacate y un café instantáneo. Pero me supieron distintos. Como si los estuviera comiendo sentada en la mesa de mi infancia, con mi madre enfrente, diciéndome, cuando una mujer se respeta, todo cambia. Y sí, algo ya estaba cambiando. No afuera. Dentro de mí. Ya no sentía culpa. Sentía certeza. Y esa certeza era más nutritiva que cualquier plato lleno. Me quedé pensando si debía decir algo. Si debía advertirles. Pero, ¿para qué? Nadie escucha lo que no quiere oír. Preferí el silencio. Preferí que el golpe viniera de donde menos lo esperaban. Así como vino para mí aquella mañana junto al pasillo. Porque a veces las lecciones más fuertes son las que no se gritan, sino las que caen solitas, como la verdad. Esa mañana me levanté antes que el sol. No por ansiedad, sino por necesidad. Quería ver la casa en silencio una última vez. Sin gritos, sin pasos, sin mandatos. Solo ella y yo. Caminé por los pasillos como si fueran corredores de una historia que estaba a punto de cerrar. Me detuve frente a cada pared, cada marco de foto que ya no tenía mi cara, cada rincón que una vez toqué con amor. Me dolía. No lo voy a negar. Pero también me liberaba. Porque cuando uno se despide de un lugar que amó, no se va vacío, se va con la certeza de haberlo entregado todo. Entré a la cocina con el corazón latiendo raro. Era la parte de la casa que más me dolía. Ahí preparé las primeras papillas de Maritza. Ahí lloré muchas veces en silencio mientras se me quemaba el arroz. Ahí soñé con ser abuela cuando apenas era madre. Todo eso estaba ahora invadido por platos sucios, risas ajenas y un refrigerador lleno de cosas que no me pertenecían. Lo abrí, respiré hondo, y tomé un imán gastado que alguna vez sujetó un dibujo de mi nieta. Escribí una nota en papel sencillo, sin adornos, sin insultos. Solo una verdad. Una línea que llevaba semanas doliéndome por dentro. Las casas se heredan. El respeto se gana. La puse bien al centro. Que se viera.
que no pudieran ignorarla. No por orgullo, sino por justicia. Porque había llegado el momento de dejar de rogar, de callar, de fingir. Me quedé un segundo más mirando el refrigerador como quien mira por última vez a un viejo amigo que ya no es el mismo. Luego fui al cuarto, recogí mis pocas cosas. La bolsa de cuero, un par de cambios de ropa, mis agujas, mi libreta azul. Todo cabía en una mochila. Porque cuando la vida te va quitando de a poco, aprendes a ser ligera. A viajar con el alma menos cargada. Pasé frente a la puerta del cuarto de los niños. Dormían. Tan inocentes. Tan ajenos. Pensé en dejarles una nota también, pero no supe qué decir que no fuera una herida. Así que les dejé silencio. Porque a veces el silencio también enseña. En la sala aún estaba el desorden de la noche anterior. Restos de pizza, vasos con refresco, una cobija tirada. Todo tan común, tan cotidiano, y tan ajeno. Salí por la puerta trasera. La que nadie usaba. La que daba directo al callejón. La que no hacía ruido. Me pareció simbólico. Me pareció justo. El aire de la mañana me acarició la cara como un pañuelo fresco. Caminé despacio, sin mirar atrás. No por desprecio. Por dignidad. Porque el que se va sabiendo que dio todo, no necesita revisar lo que deja. No dejé rencor. Dejé enseñanza. Y eso es mucho más poderoso. Llegué a la esquina donde un taxi me esperaba. El mismo chofer del otro día. Me saludó con un gesto y cargó mi mochila al maletero. Subí al coche, cerré la puerta, y con ese simple clic, cerré también una etapa de mi vida. Durante el camino, no hablé. Solo miré por la ventana mientras el sol comenzaba a pintar los edificios de dorado. Pensé en lo mucho que había aguantado, en lo poco que había pedido y en lo claro que ahora veía todo. La vida no te avisa cuando algo termina. Simplemente cambia. Y si no tienes el valor de seguir ese cambio, te marchitas. Yo ya no quería marchitarme. Quería florecer en otro lugar, con otras manos, con otra tierra. Aunque fuera más pequeña. Aunque ya no tuviera a nadie alrededor. Cuando el taxi se detuvo, no sentí miedo. Sentí alivio. Bajé, tomé mis cosas y miré el cielo. Azul, limpio, callado. Como mi alma en ese momento. Sabía que vendrían preguntas, llamadas, gritos. Pero eso ya no era mi problema. Yo ya había decidido. Y cuando una mujer decide con el corazón claro, no hay culpa que la detenga. No pasaron más de 48 horas antes de que el mundo que ellos construyeron sobre mi espalda comenzara a tambalear. Me imaginé ese momento tantas veces, pero nunca supe que dolería tanto observarlo desde afuera. Porque aunque no me arrepiento, aunque sé que hice lo correcto, una parte de mí sigue siendo madre. Y las madres, nunca dejamos de sentir, aunque ya no nos quieran sentir cerca. Me senté en la banca de siempre, frente a la casa. Tenía un café caliente entre las manos, y los ojos fijos en la entrada. La calle estaba tranquila, como cualquier otra mañana, pero yo sabía que no lo sería. Maritza llegó cargando bolsas del mercado, con paso rápido, celular en mano y el ceño fruncido como de costumbre. Los niños bajaron primero del coche, corrieron hacia la puerta como si todo fuera igual. Pero al intentar abrirla, se detuvieron en seco. La llave no giraba. Maritza probó otra vez. Y otra. Gritó por los niños. Regañó al mayor. ¿Qué hicieron con la cerradura?, preguntó, como si ellos tuvieran la culpa de lo inevitable. Empezó a golpear la puerta. Fuerte. Desesperada. Yo podía escuchar los golpes desde la banca. Cada uno como un eco de todo lo que me hizo sentir invisible. En cuestión de minutos, un coche oscuro se estacionó frente a la casa. Del lado del conductor bajó el comprador. Impecable, como siempre. Se acercó con paso firme, sacó unos papeles de una carpeta y dijo, sin levantar la voz: «Señora Maritza Ruiz, esta propiedad fue adquirida legalmente hace 3 días. Tiene 24 horas para desocupar». El silencio fue brutal. Ni siquiera los niños se movieron. Maritza lo miró como si no entendiera el idioma. ¿Cómo que vendida? ¿Cómo que adquirida? Y entonces, como si el cerebro y el corazón se le juntaran de golpe, gritó: «Fue ella, la vieja». La palabra me raspó. La vieja. Así me llamaba ahora.
Ya no era mamá, ni doña Clara, ni siquiera un nombre. Era la vieja. Sentí un nudo en la garganta, pero me lo tragué. Porque el que tiene la conciencia limpia no necesita defenderse. El comprador no se inmutó. Le explicó los términos, le entregó la copia del contrato y le pidió, de nuevo, que desalojara. Maritza gritó, lloró, intentó llamar a alguien. Pero nadie contestó. Los vecinos salieron, claro, siempre atentos al drama ajeno. Yo vi sus caras, algunas de lástima, otras de juicio. No sabían toda la historia. Pero yo sí. Y eso me bastaba. El esposo de Maritza llegó minutos después. Alguien debió avisarle. Bajó furioso, revisó los papeles, buscó al comprador con amenazas veladas. Pero nada cambió. Todo estaba firmado, sellado y registrado. Era legal. Era justo. Era definitivo. Maritza intentó correr hacia la parte trasera de la casa, como buscando otra entrada. Pero también estaba cerrada. Cerrada como mi corazón hacia ellos desde aquel día. Cerrada como se cierran las puertas que ya no aguantan más abuso. Los niños no lloraban. Estaban confundidos. Miraban a su madre, al coche, a la casa, sin entender por qué ya no podían entrar. Y ahí sentí el único dolor verdadero de esa escena. Ellos no tenían la culpa. Ellos eran el resultado de lo que su madre les enseñó. Y aún así, una parte de mí quería abrazarlos. Pero me quedé quieta. Porque ese momento no era mío. Era de ellos. Era su lección. La misma que yo había vivido sola, en silencio, noche tras noche, en el cuarto junto a la lavandería. Vi a Maritza sentarse en la banqueta, con las manos en la cabeza, rodeada de bolsas de mercado y papeles legales que no entendía. El esposo hablaba por teléfono, furioso, impotente. Los niños se abrazaban entre ellos. Y yo me levanté de la banca, tiré el vasito de café en el bote más cercano, y me alejé sin que nadie me viera. Porque no hacía falta verme. Lo que yo vine a decir, ya estaba dicho. No con palabras, con actos. ¿Y tú? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? ¿O habrías perdonado una vez más? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué piensas tú. Me fui caminando sin prisa, con pasos lentos pero firmes, como si cada zancada fuera un punto final a una oración que llevaba años escribiendo con lágrimas y silencios. La ciudad despertaba con normalidad, ajena al pequeño terremoto que acababa de causar una mujer de 74 años con una pluma y una firma. Nadie me miraba. Nadie sospechaba que esa señora de chal y mochila liviana acababa de poner de cabeza la vida de quienes creyeron que podían ignorarla. Me senté en una plaza cercana, justo frente a una fuente. Compré un café en un vaso de unicel. Hacía calor, pero lo pedí caliente. A veces el alma necesita algo que le recuerde que todavía puede sentirse viva. Saqué mi cuaderno azul, ese donde anotaba recetas, fechas, frases que me llegaban como suspiros. Lo abrí al azar y me encontré con una lista vieja, cosas que me hacen feliz. Era corta, muy corta. Decía, el pan tibio, los pies de Maritza cuando era bebé, coser en silencio, los abrazos largos, los girasoles. Leí esa lista como si la hubiera escrito otra mujer. Una mujer ingenua, amorosa, que todavía creía que darlo todo era suficiente para recibir un poco de lo mismo. Cerré el cuaderno y me reí sola. No de burla, sino de ternura. Esa mujer seguía viva en mí, pero ahora tenía más arrugas, más cicatrices y menos miedo. Vi pasar parejas, niños con mochilas, gente con prisa y con sueño. Todos tan ensimismados, tan ocupados en sus dramas, que no notaban a la señora con el café, sentada como si el mundo le pesara menos hoy. Sentí una calma que no recordaba. Una que no venía de fuera, sino desde adentro. No por haber ganado, sino por haberme encontrado. Porque sí, eso fue. Me reencontré. Con mi fuerza, con mi historia, con mi derecho a decidir por mí, aunque eso significara dejar a otros afuera. El sol comenzó a colarse entre los árboles. Cerré los ojos y dejé que me tocara la cara. Como una bendición muda. Recordé a mi madre. Su manera de mirar las cosas sin decir mucho, pero diciendo todo. Me imaginé lo que diría si me viera ahora. Clara, era hora.
Ya diste demasiado. Y sí, mamá. Era hora. Me quedé con esa frase entre los labios como si fuera un rezo. Volví a pensar en Maritza, no con odio, sino con una mezcla de compasión y tristeza. Porque hay personas que creen que todo se les debe, que la paciencia es infinita, que el amor de una madre no tiene límites. Y aunque es cierto que el amor es fuerte, no por eso debe ser abusado. Mientras bebía los últimos sorbos del café, se sentó junto a mí una señora mayor. Me sonrió. Le sonreí de vuelta. No hablamos, pero compartimos el mismo silencio. Un silencio de quienes han vivido mucho y ya no necesitan explicarlo todo. Vi su bastón, sus zapatos viejos, su bolsa de tela. Me vi en ella. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí acompañada sin necesidad de palabras. No todo lo bueno en la vida viene con ruido. A veces la paz se encuentra en los bancos de una plaza, entre sorbos de café y rostros que entienden sin preguntar. Pensé en lo que vendría después. No tenía un plan detallado. Solo sabía que quería un lugar donde pudiera respirar tranquila, donde pudiera escuchar música sin que alguien me pidiera que bajara el volumen, donde pudiera colgar mis fotos sin que me las cambiaran por cuadros vacíos, donde pudiera tomar café a las 3 de la tarde sin sentir que incomodaba. Era mucho pedir, tal vez. Pero después de tanto dar, ¿no tenía yo derecho a un rincón del mundo que fuera solo mío? Guardé el cuaderno, me limpié las manos con una servilleta arrugada y me levanté con decisión. No sabía dónde iba exactamente, pero sí sabía desde dónde salía, desde la certeza de que no me iba a volver a callar por miedo a perder el cariño de quienes ya no me querían. Y con eso, con esa verdad serena, me encaminé hacia el siguiente capítulo de mi vida. Uno que todavía no conocía, pero que, esta vez, escribiría con mi propia letra. Llegué al pueblo en un autobús pequeño, de esos que traquetean en cada curva pero avanzan como si supieran que llevan vidas buscando descanso. No era un lugar conocido. Lo elegí justamente por eso. Quería empezar en blanco, sin caras que me recordaran lo que fui, sin esquinas que me dolieran por lo que perdí. Desde la ventanilla vi casas con techos de teja, árboles viejos, perros dormidos bajo la sombra. Parecía detenido en el tiempo, como si ahí las prisas no existieran. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí alivio. La casita estaba al final de una calle de terracería, entre un naranjo torcido y un poste sin luz. Me la mostró una señora menudita, con sonrisa cálida y voz tranquila. Está viejita, pero firme, me dijo. Y yo, que también soy viejita pero firme, supe de inmediato que ese era mi lugar. Tenía una puertita azul que rechinaba, 2 ventanas pequeñas y una reja que no cerraba bien. Pero dentro se respiraba paz. No lujo, no comodidad. Paz. Que es mucho más de lo que cualquier mansión me había dado. La recámara tenía una cama de madera, un buró cojo y una lámpara con tulipa floreada. La cocina apenas cabía, pero tenía lo necesario. Una estufa con 2 quemadores, una tarja pequeña y una mesita con 2 sillas. El baño olía a cloro y tenía mosaicos rotos, pero nada me molestó, porque todo lo que veía era mío, elegido por mí, pagado con mi dignidad recuperada. Me instalé en silencio. Abrí las ventanas, barrí el polvo, doblé la ropa con cuidado. Y esa misma noche, dormí con las ventanas abiertas, escuchando grillos y sintiendo que por fin, respiraba entera. Al día siguiente fui al mercado. Compré frutas, pan, un poquito de café molido y un ramito de flores secas para poner en la ventana. Me sentí extraña al tener que decidir todo yo sola, pero también libre. Me saludaron con buenos días y sonrisas sin dobleces. Nadie me conocía. Nadie me juzgaba. Era solo una señora nueva en el pueblo. Y eso me encantaba. Caminé despacito por las calles de tierra, admirando la forma en que la vida todavía se vive despacio en esos lugares. Sin tanto ruido. Sin tanto juicio. Sin tanto egoísmo. Empecé a coser de nuevo. No para vender. No para otros. Para mí. Hice fundas para los cojines, un mantelito con girasoles, un tapete para la entrada. Mis manos, aunque ya no tan firmes, recordaban cómo se crea desde el amor. Y cada puntada me sanaba un poco. Cosía y lloraba. Cosía y reía. Era como ir cerrando heridas que no se ven,
pero que escuecen todos los días. Puse una silla en el porche y cada tarde me sentaba a ver caer el sol. No hacía nada. Solo estar. Y eso, estar, ya era muchísimo para una mujer que se sintió invisible durante tanto tiempo. Empecé a hablar con la señora de la tiendita, con el joven que reparaba bicicletas, con una niña que siempre pasaba cantando bajito. Les contaba poco, pero escuchaba mucho. Me gustaba oírlos. Sus penas, sus pequeñas alegrías, sus formas de resistir la vida sin hacer tanto escándalo. Me reconocía en ellos. No por las historias, sino por el tono. Ese tono de quien ha perdido, pero no se rinde. Y eso me sostenía. Porque uno no necesita familia de sangre para sentirse acompañada. A veces, la vida nos regala otra forma de tribu. Más callada, más genuina. Una tarde, mientras regaba las macetas, me descubrí tarareando una canción vieja. Una de esas que cantaba cuando Maritza era niña y la dormía en mi pecho. Me quedé en silencio de golpe. El recuerdo dolió, pero ya no me destruyó. Lo dejé pasar como se deja pasar una nube cargada, sin abrir el paraguas. Porque aprendí que hay cosas que duelen, pero que ya no tienen permiso de romperme. Y eso es una victoria más grande que cualquier venganza. No sabía cuánto tiempo viviría ahí. No tenía planes a largo plazo. Solo tenía el presente. Y en ese presente, por primera vez, me sentía ligera. Como si los años no pesaran tanto, como si la edad no fuera una condena, sino una medalla. Porque llegar a vieja con la frente en alto, no todas pueden decirlo. Y yo, aunque llena de cicatrices, seguía de pie. La carta llegó doblada en 4, dentro de un sobre sin remitente, escrita con tinta azul. La dejaron en la reja, sin timbre, sin anuncio. La encontré al volver del mercado, junto a la bolsa del pan. Pensé que sería alguna publicidad o un aviso del pueblo, pero al ver mi nombre escrito con esa letra apretada y torpe, supe de inmediato quién la había enviado. No era Maritza. Ella nunca fue de escribir. Era la letra de Lucía, mi nieta. Esa niña de ojos grandes que alguna vez me pidió que le enseñara a coser, y que después dejó de hablarme como si hubiera olvidado cómo se pronuncia abuela. Abrí la carta con las manos temblando. Me senté en la banquita del porche, con el corazón latiendo como en los días de fiesta. La primera línea decía, perdón por no haber dicho nada. Y ahí empecé a llorar. No de tristeza, sino de reconocimiento. Porque por fin, alguien había visto lo que nadie quiso ver. Lucía me contaba que siempre supo cómo me trataban, que le dolía verme apartada, callada, empujada a las sombras. Pero que era una niña, que no entendía, que tenía miedo de hablar. Decía que ahora, al crecer, entendía muchas cosas. Y que lo que yo hice, no lo juzgaba. Lo admiraba. Las palabras eran torpes, pero honestas. No intentaba justificar a su madre, pero tampoco la condenaba. Solo hablaba desde ese lugar sincero donde los sentimientos todavía no se envenenan. Me pidió verme. No para reclamar, no para obligarme a nada. Solo para escucharme. Para mirarme a los ojos y decirme que no me había olvidado. Si usted me permite, me gustaría ir a visitarla. Sin nadie más. Solo yo. Leí esa última frase como si fuera un abrazo tibio después de años de frío. Y no supe qué hacer. Lloré en silencio, como quien no sabe si tiene derecho a volver a abrir las puertas del alma. Guardé la carta en el buró, junto a mi cuaderno. Pasé la tarde entera pensando. Reviví momentos con Lucía que creía borrados. Recordé cuando me trenzaba el cabello, cuando me contaba sus secretos de escuela, cuando me pedía que le bordara su nombre en la mochila. Todo eso seguía en mí, intacto, solo cubierto de polvo. Me sorprendió descubrir que no me dolía recordarla, que su imagen no estaba contaminada por lo que viví con Maritza. Era como si Lucía hubiera sido la única semilla que floreció en tierra árida. Esa noche no dormí. Me levanté 1000 veces a mirar por la ventana, como si ya estuviera por llegar. Tenía miedo. De abrir la puerta. De abrir el pecho. De que me pidiera explicaciones que no quería dar. Pero al mismo tiempo, sentía esperanza. Una que no se había apagado del todo. Al día siguiente, le escribí una carta breve. Estoy aquí. Si deseas venir, esta es tu casa. Si no, igual te pienso con amor.
La dejé en el sobre y fui al pueblo a enviarla. Sentí que me temblaban las piernas, pero no del miedo, de la emoción. Como cuando una sabe que algo bueno está por pasar, aunque no sepa cómo ni cuándo. Pasaron 5 días. 5 amaneceres lentos, con café tibio y corazón inquieto. Hasta que la vi. Venía caminando por el camino de tierra, con un sombrero ancho, una mochila pequeña y la mirada fija en la casa. No corrí. No abrí los brazos. Solo me quedé de pie en la entrada, esperando a que se acercara lo suficiente para que sus ojos me encontraran. Y cuando lo hicieron, cuando me miró, todo lo que dolía se detuvo. No dijo nada. Tampoco yo. Se acercó despacio, me abrazó sin permiso, sin pregunta. Me abrazó como quien abraza a su origen, a su raíz, a su historia. Nos sentamos en el porche. Le preparé limonada con azúcar morena y pan tostado con mantequilla. Comimos sin apuro, sin tensión, como si el tiempo se hubiera estirado solo para nosotras. Y ahí, sin guiones, sin acusaciones, me preguntó: «Abuela, ¿por qué hiciste esto?». Su voz no llevaba reproche, solo necesidad de entender. Me limpié las manos con el delantal, la miré de frente, y supe que había llegado el momento de decir lo que por años callé. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No le respondí de inmediato. A veces las preguntas más simples cargan respuestas que no caben en palabras. Me quedé mirando el jardín, que todavía tenía más tierra que plantas, y pensé en cómo una también necesita espacio para crecer. Me limpié las manos en el delantal y respiré hondo. Porque ya no quería vivir con miedo de estorbar. Le dije, bajito. Porque me cansé de fingir que estaba bien. Lucía no dijo nada. Solo me escuchaba, con esos ojos que parecían haber vuelto a ser los de cuando era niña. Y eso me dio fuerza. Porque hay cosas que una solo puede contar si del otro lado hay alguien dispuesto a no interrumpir. Le conté todo. Sin dramatismos, sin exagerar. Cada momento en que me negaron la palabra, el lugar en la mesa, el derecho a abrir el refrigerador. Le conté cómo me dolía más que su madre no me mirara, que me hablara como si ya no fuera nadie. No con odio, sino con una mezcla de tristeza y decepción. Lucía me tomaba la mano de vez en cuando. No hablaba mucho. Solo decía, «Te creo», y yo sentía que con esas 2 palabras me devolvía algo que me habían quitado. Porque a veces, lo que más se necesita no es justicia, es comprensión. Me preguntó si extrañaba la casa. Y le respondí que no. Que uno no extraña las paredes, sino lo que pensó que iba a vivir dentro de ellas. Esa casa se volvió un museo de lo que aguanté por amor, le dije. Y ella asintió, como si también lo hubiera sentido. Me sorprendió su madurez. Su manera de estar sin querer arreglarme. Sin decirme que lo que hice estuvo bien o mal. Solo estaba. Como una nieta que no quiere salvar, sino acompañar. Y eso fue más que suficiente para empezar a sanar. Pasamos la tarde bajo el toldo improvisado del porche. Le mostré los cojines que había cosido, el mantelito nuevo, las macetas que empezaban a florecer. Le conté que ahora dormía sin sobresaltos, que tenía amigas en el mercado y que incluso me invitaron a un pequeño taller de costura con otras señoras del pueblo. Sus ojos brillaban al escucharme. Me dijo, «Nunca te imaginé así, tan tranquila, tan tú». Y fue entonces que me di cuenta de que esta era la versión de mí que más quería que recordara. No la mujer encogida en un cuarto al lado de la lavadora, sino esta, firme, libre, completa. Antes de irse, me pidió tomar una foto juntas. Se acercó, se agachó a mi lado en la silla y sonrió sin pose. Yo también. Esa foto, lo supe de inmediato, iba a valer más que cualquier álbum que no llenamos juntas. Me prometió volver. No una promesa de cortesía, sino de las que nacen del corazón. Y yo le creí. Le creí porque ya no tenía nada que probarme. Porque su presencia no venía con condiciones ni reproches. Solo venía con amor atrasado. Y ese, cuando llega, vale como si nunca hubiera faltado.
La acompañé hasta la puerta. Me abrazó otra vez, largo, silencioso. Gracias por contarme tu verdad, me susurró al oído. Yo le dije, gracias por querer escucharla. Y con eso, sin más palabras, se fue caminando por el mismo sendero de tierra por el que había llegado. La vi alejarse hasta que dobló la esquina. Y ahí, sola otra vez en mi porche, no sentí vacío. Sentí gratitud. Porque no todas las historias rotas terminan sin redención. Algunas, como la nuestra, encuentran una grieta por donde entra la luz. Después de que Lucía se fue, la casa quedó en silencio, pero no en soledad. Su visita había dejado algo suspendido en el aire, como si cada palabra que compartimos siguiera flotando entre las paredes. Me senté frente a la ventana con el cuaderno azul abierto, pero no escribí. Solo lo miré. A veces no hace falta anotar nada. Basta con recordar. Recordar que sí hay personas que todavía escuchan sin juzgar. Que no todos los vínculos se pudren. Que aún en las raíces más dañadas puede brotar algo nuevo. Pero también entendí algo más importante, que hay ausencias que enseñan más que muchas presencias. Pensé mucho en Maritza esos días. No con rabia, sino con una especie de distancia emocional que ya no dolía tanto. Me pregunté si habría entendido la lección. Si se habría detenido a reflexionar o si seguiría buscando culpables fuera de sí. Tal vez no. Tal vez sí. Ya no era mi deber asegurarme. Porque una madre puede guiar, abrazar, incluso perdonar, pero no puede vivir por los hijos. Eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí bien. No puede sostener eternamente a quien no quiere sostenerse solo. Empecé a escribir una carta que nunca enviaría. No por orgullo, por sanidad. Quería poner en palabras todo lo que me hubiera gustado decir sin gritos, sin lágrimas, sin reproches. Le escribí que lo que más me dolió no fue que me empujara a un cuarto sin ventanas, sino que lo hiciera sin darse cuenta. Que no me hirió una sola frase, sino años de indiferencia disfrazada de convivencia. Le conté cómo me fui muriendo poquito a poco mientras la escuchaba decir que mi presencia incomodaba. Y cómo renací el día que cerré esa puerta para siempre. A veces me preguntaba si su rechazo era el reflejo de algo no sanado en ella. Quizás de su infancia. De carencias que nunca supe ver. Pero también entendí que no todo trauma justifica la crueldad. Que el dolor no da licencia para dañar a otros, mucho menos a quien te dio la vida. Por eso no le guardo odio. Porque el odio es una piedra que uno carga y yo ya dejé de cargar cosas que no me corresponden. Lo que sí decidí cargar es mi historia. Con todos sus dobleces, con todas sus cicatrices, pero mía, al fin y al cabo. El vacío que dejó su ausencia no se llenó con nadie más. Pero se transformó. En espacio. En aire. En calma. Porque a veces, el silencio enseña lo que el ruido no permite ver. Y en ese silencio descubrí que yo también tengo valor sola. Que no necesito que me reconozcan para saber quién soy. Que aunque me hayan quitado muchas cosas, nunca pudieron quitarme mi dignidad. Y eso se volvió mi bandera. Mi escudo. Mi mapa. Una mañana, mientras regaba mis plantas, escuché a la vecina decirle a su hijo, «Trata bien a tu abuela, que no sabes lo que ella ha vivido». Me quedé congelada. No porque me doliera, sino porque sentí que sin contar mi historia, alguien ya la había entendido. Y eso me dio paz. Porque hay cosas que no necesitan explicarse. Se sienten. Se intuyen. Se respetan. Así como se respeta la lluvia, el fuego, y la vieja que, aunque rota, aprendió a reconstruirse. El primer mensaje llegó como una piedra lanzada desde lejos, seco, sin introducción. «Mamá, necesito hablar contigo». Lo vi en la pantalla del celular de Lucía, porque ella fue quien me lo mostró. No lo abrí. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no sentía urgencia. Lo leí como quien lee una notificación del clima, algo que puede cambiar, pero no te obliga a salir corriendo. Lucía me preguntó si quería contestar. Le dije que no era el momento. Que si había aprendido algo en esta nueva vida, es que no todo silencio es abandono. A veces, el silencio es protección. Y yo me estaba protegiendo. Pasaron días sin noticias. Hasta que una vecina del pueblo, que conocía a alguien en la ciudad, me dijo que Maritza estaba pidiendo ayuda. Que habían tenido que irse a casa de unos conocidos,
que el esposo estaba sin trabajo y que no encontraban un lugar estable para quedarse. Me quedé callada. No por satisfacción, por precaución. Porque no quería confundir justicia con venganza. No deseaba su ruina, pero tampoco cargar con la salvación. Era su camino. Y era hora de que lo recorriera con los pies que siempre creyó tener tan firmes. Una noche, Lucía me mostró un audio. Escúchalo si quieres, abuela. No te lo muestro para obligarte, solo para que decidas con verdad. Le agradecí. Me encerré en mi cuarto. Cerré las cortinas, me senté en la cama y puse play. La voz de Maritza sonaba diferente. Quebrada. Lenta. Cansada. Mamá, no sé si me odias. No sé si algún día me vas a perdonar. Pero estoy mal. Estoy mal de verdad. No tengo a quien más acudir. Si puedes, si quieres, contéstame. Me dolió. Me dolió muchísimo. Pero no me movió. No esta vez. Porque uno puede sentir compasión sin perder el juicio. Dejé el celular sobre la mesa, me serví un té y salí al porche. La luna estaba llena, grande, como esas veces en que creíamos que traerá respuestas. Pensé en todas las veces que lloré en silencio, que esperé una palabra, un gesto, un mínimo acto de humanidad. Pensé en cómo me habían borrado poco a poco, sin culpa, como si fuera natural. Y ahora ella pedía que la viera, que la escuchara. Me pregunté si ese audio hubiera llegado si todo le fuera bien. Si habría buscado perdón si no hubiera perdido lo material. Y esa duda me detuvo. Lucía me observaba desde adentro. No me presionaba. Solo esperaba. Ella entendía que estas decisiones no se toman desde el impulso, sino desde la memoria. Desde el cansancio. Desde lo aprendido. Me preguntó si quería que respondiera por mí. Le dije que no. Que esto era mío. Que si un día decidía hablarle, saldría de mi pecho, no de la culpa. Porque perdonar por lástima es igual de injusto que dañar por poder. Y yo ya no quería más injusticias. Ni para mí, ni para ella. Los días siguientes llegaron más mensajes. Algunos largos, otros confusos. Algunos casi súplicas. No quiero tu dinero, solo tu voz. ¿Dónde estás? ¿De verdad me odias tanto? No respondí. No bloqueé. Solo observé. Dejé que hablara al aire. Porque al final, hay palabras que no buscan respuesta, sino redención. Pero yo no era su redentora. Yo era solo una madre que decidió salvarse. Y esa elección no venía con reversa. No porque no la amara, sino porque, esta vez, me amaba a mí primero. En el pueblo, la gente me miraba con más respeto. No sabían detalles, pero sabían que algo había hecho bien. Las señoras del taller de costura me invitaban más seguido a conversar, a tomar café. Me sentía parte, no como la abuela de alguien, como Clara, a secas. Y eso, a mi edad, es un regalo. Porque vivir tanto tiempo para que te reconozcan por lo que hiciste por otros, cansa. Ahora me reconocían por mí, por mi temple, por mi historia, por mi valor. Y eso me anclaba cada día más a esta nueva tierra. Un día, soñé con Maritza. No era un sueño triste ni angustiante. Caminábamos por un campo abierto. Ella iba detrás, en silencio. Yo no volteaba, solo avanzaba. Al final, me alcanzaba y me tomaba la mano. No decíamos nada. Al despertar, sentí que el sueño me dejaba una pista. Tal vez el perdón no llega con palabras, sino con pasos. Pero también entendí que no todos los sueños son llamados. Algunos solo son reflejos del alma que aún sana. Así que no hice nada. Solo lo anoté en el cuaderno y seguí mi día. Comencé a plantar flores en el patio. Margaritas, bugambilias, pensamientos. Cada una con su color, su ritmo, su carácter. Como las mujeres. Algunas florecen rápido. Otras tardan años. Yo era de las segundas. Pero al fin, estaba floreciendo. Con tierra firme, con agua justa, con manos propias. Ya no necesitaba que nadie me dijera que lo estaba haciendo bien. Lo sentía en el cuerpo. En los pulmones al respirar profundo. En las arrugas que ahora no me pesaban,
sino que me contaban. Maritza seguía sin saber dónde estaba. Y eso me tranquilizaba. No por venganza. Por cuidado. Porque aún no confiaba. Porque el dolor, aunque se disipe, deja costras que arden si se rascan muy pronto. Y yo quería sanar de verdad, no por obligación. Quería poder verla un día sin temblar. Quería poder mirarla sin buscar una disculpa. Quería que si llegaba a perdonarla, fuera con la frente en alto, no con la voz rota. Y para eso, necesitaba tiempo. Mucho tiempo. Esa noche, mientras bordaba el borde de un mantel, me llegó una imagen clara, la de una puerta cerrada. No con candado. Con un seguro suave. Uno que se abre desde dentro, si una lo decide. Pensé en que quizá un día abriría esa puerta. Pero no ahora. No aún. Porque el silencio también enseña. Y ella tenía que aprender. Aprender lo que cuesta no escuchar. Aprender lo que significa perder a quien creyó que siempre estaría. Solo así, quizá, valoraría lo que nunca supo cuidar. El último mensaje de Maritza fue diferente. No venía cargado de culpa ni de súplica. Era una línea sencilla, escrita sin adornos. Entiendo si no quieres hablarme nunca más. Solo quería que supieras que lo perdí todo. Lo leí varias veces. No me sorprendió, pero sí me removió algo por dentro. No por ella, sino por lo que esa frase implicaba. Porque cuando uno pierde todo, empieza a ver lo que realmente tenía. Y aunque yo ya no estaba dispuesta a regresar a su vida, no pude evitar sentir un eco de la madre que fui. Esa madre que dio hasta quedarse vacía. Me pasé la tarde entera en el porche, con el cuaderno azul en el regazo y el sol acariciándome los brazos. No escribí nada. Solo pensé. Pensé en lo que significa tomar una decisión verdadera. No esas que se dicen con la boca, pero se contradicen con los actos. Sino esas que nacen del alma, se fermentan en el dolor y se afirman con la calma. Porque eso es lo que ahora tengo. Calma. Y esa calma, no la negocio. No por amor, no por lástima, no por nostalgia. La vida me enseñó que hay batallas que no se pelean. Se sueltan. Esa noche dormí poco. Me despertaba con frases sueltas en la cabeza. De verdad me odias tanto, perdí todo. Solo quería que supieras. Palabras que ya no dolían, pero que golpeaban suave, como esas olas que, aunque chicas, terminan desgastando la roca. Me levanté antes del alba, preparé café, y salí descalza al patio. Caminé entre las flores. Toqué cada hoja. Me recordé quién soy. Me dije en voz baja, no hay marcha atrás. Porque sabía que tarde o temprano ella vendría. Y yo tenía que estar clara para cuando eso pasara. Lucía apareció ese mismo día al mediodía. Traía una bolsa con pan, queso y unas manzanas. Me abrazó sin decir nada. Le conté del mensaje. No opinó. Solo me preguntó, ¿y tú? ¿Qué sientes? Esa pregunta me pegó más que el mensaje. Porque nadie me preguntaba eso desde hacía años. Siempre era que pensaba, qué haría, qué diría. Pero sentir, eso es otra cosa. Me tomé mi tiempo. Miré el pan, las flores, mi cuaderno. Y respondí, siento que estoy lista. Pero no para abrir los brazos. Para mantenerlos donde están, sin culpa. En la tarde, mientras bordábamos juntas en silencio, Lucía me dijo que su mamá había intentado contactarla de nuevo. Que la notaba cansada. Confundida. Que por primera vez no parecía tener una respuesta para todo. ¿Y eso te duele?, le pregunté. Ella bajó la mirada y dijo, sí, pero también me alivia. Me sorprendió esa sinceridad. Esa dualidad que entendía tan bien. Porque es cierto, uno puede amar y doler al mismo tiempo. Uno puede desear lo mejor para alguien y a la vez no querer compartirle ni una taza de té. Al anochecer, mientras guardaba las cosas del porche, sentí el impulso de responderle. No con palabras largas. No con explicaciones. Solo con verdad. Busqué el cuaderno, arranqué una hoja y escribí. El silencio también es una respuesta. Y esta es la mía. Lo doblé despacio, lo guardé en un sobre blanco, y se lo di a Lucía. Entrégaselo si quieres. Pero dile que no espere más. Porque el amor que no se cuida a tiempo, no se recupera a la fuerza. Ella asintió.
No hubo reproche. Solo respeto. Esa noche dormí como hace mucho no dormía. Sin vueltas. Sin imágenes. Sin sobresaltos. Sentí que cada parte de mí se había alineado. Que ya no estaba dividida entre la madre herida y la mujer que resiste. Ahora era una sola. Entera. Con cicatrices. Sí. Pero entera. Y eso era más de lo que había tenido en décadas. Me desperté con una paz rara. No de victoria. De libertad. Como si por fin me hubiera liberado de un deber que nadie me pidió, pero que yo cargué como cruz. Al día siguiente, puse música. De esa que bailábamos cuando Maritza era niña. Cumbia suave. Nostálgica. Moví los pies en la cocina, sola, pero feliz. Porque entendí que no era egoísmo quererme. Que no era crueldad apartarme. Que decir no también puede ser un acto de amor. De amor propio. Me miré en el espejo mientras me lavaba la cara. Vi a una señora mayor, con el rostro cansado pero los ojos vivos. Y me gustó lo que vi. No perfecta. No fuerte todo el tiempo. Pero honesta. Y eso me bastaba. Lucía regresó en la tarde. No traía respuesta. Solo vino a estar. Jugamos cartas. Tomamos limonada. Reímos por tonterías. Me abrazó al irse y me dijo: «Estoy orgullosa de ti». Yo también lo estaba. No por haber resistido, sino por haber elegido no resistir más. Por haberme rendido al amor propio, a la paz, a la vida sin cadenas. Y entendí, con una claridad que no supe antes, que esa fue mi verdadera victoria, dejar de justificar lo que nunca fue justo. No fue una carta. No fue una llamada. No hubo aviso. Solo apareció. Una tarde cualquiera, mientras yo regaba las plantas del patio, vi una silueta en la entrada del terreno. Era ella. Maritza. Su figura, más delgada, más apagada, sostenía una bolsa cruzada al hombro y un gesto que no supe leer de inmediato. No caminé hacia ella. No corrí a abrazarla. Me quedé ahí, con la manguera en la mano y el corazón firme, observándola como quien observa algo frágil que alguna vez fue duro como piedra. No me tembló el cuerpo. No me sudaron las manos. Solo respiré hondo. Porque ya no me debía miedo. Se acercó lentamente, sin palabras, sin mirar a los lados. Como si le pesaran los pies, como si cada paso costara más que el anterior. Lucía no estaba. Y agradecí en silencio que fuera así. Porque ese momento necesitaba ser de nosotras, sin testigos. Cuando estuvo a unos pasos, detuve el agua, enrollé la manguera y me limpié las manos con el delantal. No le pregunté nada. No le abrí la puerta. No me moví. Ella bajó la mirada. Me miró los pies, la falda, las manos, pero no se atrevió a buscar mis ojos. Nos quedamos así, frente a frente. Dos mujeres que compartieron sangre, historias, heridas, y ahora un silencio espeso como el lodo. No lloró. No habló. No extendió los brazos. Tampoco yo. Y eso fue lo más fuerte. Que ya no necesitábamos ruido para entender lo que había pasado. Porque todo lo que se tenía que decir, ya estaba dicho en los vacíos. En los años. En las decisiones. En los daños. En la ausencia. Su presencia ahora era un eco, no un rugido. Y yo, por primera vez, no sentí culpa por no responder a ese eco. Me miró por fin. Solo unos segundos. Sus ojos buscaban algo, quizá compasión, quizá permiso, quizá consuelo. No le ofrecí ninguno. No por crueldad. Por respeto. Porque a veces lo más digno que se puede hacer por alguien que ha fallado, es no facilitarle el perdón. Que lo busque, que lo trabaje, que lo entienda. Y entonces, si hay algo que rescatar, será desde la verdad, no desde el alivio fácil. Me hubiera gustado decirle tantas cosas, pero todas habían a sobra. Así que me quedé callada. Firme. Ella suspiró. Bajó la mirada. Dio un paso atrás. Y ahí entendí que no había venido a quedarse. Solo a ver si todavía cabía. Y no. Ya no cabía. No porque la puerta estuviera cerrada, sino porque yo ya no vivía en la misma casa emocional donde ella me dejó. Había cambiado las paredes, las ventanas, los muebles, y también a mí.
Yo era otra. Más vieja, más sabia, más mía. Y en esa versión de mí, no había espacio para los que solo vuelven cuando todo se les ha caído encima. Se giró lentamente. Empezó a caminar de regreso por el mismo sendero de tierra por el que llegó. No dije adiós. No moví la mano. No cerré la puerta con fuerza. Solo me quedé parada, con la espalda recta y el alma serena. No lloré. No me tembló la voz. Porque esa escena no fue un final. Fue una declaración. Una confirmación de que hice bien en no romper el silencio. Que a veces el acto más amoroso es no decir nada. Y dejar que el otro escuche el eco de sus decisiones. Esa noche, mientras tejía en el porche, recordé algo que mi madre decía cuando yo era joven y terca: la gente aprende por dos caminos, por amor o por dolor. Y Maritza eligió el segundo. No porque yo se lo haya deseado, sino porque ella lo buscó. Y aunque duela, uno no puede salvar a quien no quiere ser salvado. Yo quise hacerlo durante años. Ahora, entendí que no es mi tarea. Que mi tarea es vivir, respirar, cuidar mi paz. Y a eso me estoy dedicando. Día a día. Con la frente en alto. Lucía llegó al día siguiente. Traía pan caliente y una sonrisa suave. Me abrazó como si supiera sin que yo le contara. Le dije que vino. Que no pasó nada. Que se fue. Ella me tomó la mano y dijo: «Está bien, abuela. A veces no pasar nada también es una respuesta». Le serví café, sacamos las agujas y nos sentamos al sol. Había tranquilidad en el aire. No se sentía tensión. No había miedo de que ella volviera. Si lo hacía, sería otra historia. Pero esa ya no era mi preocupación. Esa le pertenecía a ella. Esa tarde escribí una sola frase en mi cuaderno: una mirada puede gritar más que 1000 insultos. Y debajo: no hace falta pelear para ganar. Cerré el cuaderno. Me quedé viendo el campo abierto. Y pensé que la vida, después de tanto, por fin me estaba enseñando que no todo se arregla con palabras. Que el silencio no siempre es ausencia. Que hay presencias mudas que dicen más que discursos enteros. Y que el amor propio también se construye así, con decisiones quietas. Con firmeza que no necesita explicarse. La vida después de Maritza fue silencio bueno. Un silencio que no pesa, que no aprieta, que no asfixia. Me acostumbré a los días sin sobresaltos, sin que nadie me pidiera que me hiciera pequeña, sin justificar mis pasos. Descubrí que una puede renacer incluso en la última etapa de la vida. Que los 74 años no son una lápida. Son una segunda adolescencia para el alma, si una se lo permite. Me dediqué a sembrar flores, hortalizas, afectos nuevos. Porque ya no quería más relaciones impuestas. Solo las que crecieran con sol, agua y respeto. La casita se fue llenando de detalles míos. Bordados, macetas recicladas, cuadernos llenos de pensamientos sueltos. Me visitaban vecinas, Lucía cada semana, y un señor viudo del mercado que me regalaba mangos en verano. No necesitaba más. No era una vida de novela. Era una vida mía. Elegida. Sostenida. Y eso, para mí, ya era un milagro. Aprendí a estar sola sin sentirme sola. Y eso fue el mayor acto de libertad que he logrado en toda mi existencia. No por falta de amor, sino por haberme encontrado a mí en el espejo. Un día, saqué todas mis fotos viejas y las extendí sobre la mesa. Separé las que dolían, las que mentían, las que pesaban. Guardé solo las que me hacían sonreír. Porque el pasado también se puede editar. No para negarlo, sino para honrar lo que sí nos hizo bien. Me quedé con imágenes de mi infancia, de Maritza niña, de Lucía cuando me alcanzaba solo a la cintura. Las demás, las quemé, una por una, sin rabia, solo con la certeza de que el papel no guarda la verdad. La verdad está en la piel. Y mi piel ya no quería cargar con más cicatrices ocultas. Colgué una sola foto en la sala. No era de nadie más. Era mía. Sentada en el porche, con el sombrero de paja y las manos llenas de tierra. La enmarqué y la puse sobre una pared blanca. Y debajo, clavé un letrero que hice con mis propias manos, con la misma frase que dejé en la nevera aquella vez: las casas se heredan. El respeto se gana.
Esa frase me acompaña. Me recuerda quién fui, quién soy, y todo lo que tuve que soltar para volver a respirar sin miedo. Lucía la vio una tarde y se quedó un rato largo leyendo. ¿Te dolió hacer eso?, me preguntó. Le respondí que sí, que me dolió todo, pero que el dolor fue la puerta hacia la dignidad. Y la dignidad, esa sí no se negocia. Me abrazó. Me dijo que algún día le gustaría enseñarles esa casa a sus hijos. Que quería que supieran de mí, no como la abuela que desapareció, sino como la mujer que se salvó sola. Sonreí, porque entendí que, a través de ella, mi historia no quedaría en la tristeza. Quedaría en la lección. Una noche, mientras llovía suave, salí al porche con un té caliente y me senté a escuchar. Pensé en todas las versiones de mí que existieron, la madre joven, la mujer cansada, la abuela borrada, y esta mujer que no se rindió, que se dio la oportunidad de empezar desde la nada, que dejó todo atrás sin llevar odio en el equipaje. Y sentí orgullo, no del tipo arrogante, un orgullo humilde, como quien sabe que su vida no fue fácil, pero sí honesta. Y eso, al final del día, es lo que más importa. Vi pasar una luciérnaga, una sola, pero bastó, porque la noche, aunque oscura, también se llena de luz si uno tiene paciencia. Y yo esperé muchos años, y valió la pena. Me quedé en silencio largo rato. Dejé que el té se enfriara, que la lluvia mojara el borde del tapete, que el tiempo se detuviera. Porque no tenía prisa. Ya no. Aprendí que el final no siempre es un cierre. A veces es una semilla. Y lo mío fue eso. Sembré mi final para que otros encuentren su principio. Si alguna vez alguien me pregunta qué fue lo más valiente que hice, responderé sin dudar: decir basta cuando todos esperaban que siguiera aguantando. Y si me preguntan si me arrepiento, diré que sí, de no haberlo hecho antes. Pero nunca es tarde para elegir la paz. Nunca es tarde para volver a casa. Aunque esa casa no tenga el mismo techo. Aunque esa casa seas tú misma. Porque eso fue lo que hice. Me convertí en mi propio hogar. Hoy, cada mañana, me despierto y me digo: estás aquí, Clara. Estás viva. Estás libre. Y eso, a mis años, no es poco. Es todo. No tengo lujos. No tengo muchos alrededor. Pero tengo silencio limpio, mirada firme y pasos que ya no tiemblan. Y en este mundo que tanto pide que una desaparezca con la edad, yo me hice visible otra vez. No para que me aplaudan. Para que ninguna mujer se olvide que puede volver a empezar. Mi hija me gritó: tu casa ahora es el asilo, como si pudiera decidir por mí. Pero lo que ella no imaginaba es que yo aún tenía el control. Hice mis maletas, huí, y vendí la casa. Al final, fueron ellos los que se quedaron en la calle. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi nieta me excluyó de su boda, y después tuvo el descaro de llamarme egoísta por haber vendido su casa. Lo que ella no entendía es que el respeto no se exige, se demuestra. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi nieta me excluyó de su boda, y después me gritó: egoísta, por haber vendido su casa. No te lo pierdas, porque estas historias son prueba de que nadie tiene derecho a despreciarte, y que siempre puedes recuperar tu poder. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.